Aviso. Este es un fanfic de Naruto. Los personajes y el mundo original pertenecen a Masashi Kishimoto y a sus respectivos titulares de derechos. Yo no soy dueño de la obra original. Solo juego con este universo por puro cariño y con fines creativos. La historia, los personajes y elementos reconocibles de la obra original no me pertenecen. Los fragmentos de narrativa, diálogos adicionales, personajes originales e interpretaciones filosóficas presentadas en este fanfic son creaciones propias del autor de este proyecto, pero no buscan reemplazar ni contradecir la obra oficial. Mi aporte está en los giros narrativos, la filosofía y los personajes originales que aquí aparecen. Si disfrutas esta historia, te invito siempre a apoyar el material oficial. Bienvenidos a El Ciclo del Odio. Un fanfic de Naruto contado desde las sombras, más oscuro, más filosófico. Aquí no solo veremos batallas, sino el precio del poder, la herencia del dolor y las cadenas invisibles del odio que pasan de generación en generación. Gracias por acompañarnos. El viaje comienza ahora. Despacho del Hokage. La noche había caído sobre Konoha como un manto pesado. Ni siquiera las antorchas en las murallas parecían capaces de quebrar la oscuridad que se extendía más allá del horizonte. En el despacho del Hokage, la luz temblorosa de una lámpara bañaba los rostros de dos hombres, maestro y discípulo, unidos por un vínculo más profundo que el título de Hokage podía abarcar. Jiraiya permanecía de pie, los brazos cruzados, la mirada fija en el pergamino del sello sobre la mesa. Su voz cargaba esa mezcla de terquedad y desvelo que Minato conocía demasiado bien. Déjame estar allí, aunque sea en las sombras. Puedo ayudar a contener al Kyuubi si el sello vacila. Sabes lo que está en juego. Minato, sentado tras la mesa, mantenía el gesto sereno, pero dentro de sí sentía cómo el peso del mundo lo arrancaba en pedazos. La sonrisa tenue que esbozó no fue alivio, fue la anticipación de una despedida. Lo sé, Sensei, y agradezco tu preocupación, pero Kushina... Su voz titubeó apenas, como si nombrarla abriera una herida. Kushina no se sentiría cómoda con tu presencia en un momento así. Este parto es lo único íntimo que todavía nos queda. Las palabras fueron cuchillas lentas en el pecho de Jiraiya. No era un rechazo, lo sabía, pero el eco era el mismo de siempre. Estar al margen, llegar tarde, ser testigo de tragedias que no pudo impedir. Nagato, Yahiko, Konan, los vi romperse y no pude detenerlo. ¿Será igual con Minato? ¿Será igual con su hijo? Apretó los puños, como si quisiera aferrarse a la vida de su alumno por pura fuerza de voluntad. ¿Y si algo sale mal? ¿Si vos caes? ¿Si Kushina? La pregunta se quebró en el aire. Minato lo interrumpió con una firmeza que apenas escondía ternura. Se inclinó hacia él, bajando la voz como quien confía un secreto que debe sobrevivir a la muerte. Sensei, si algún día él te busca, no lo entrenes como arma. Muéstrale el camino. No lo llenes de técnicas ni de armas.
Enséñale a vivir con lo que cargará. Que aprenda a ser hombre antes que shinobi. El silencio se extendió como una daga invisible. Jiraiya bajó la mirada y por primera vez en mucho tiempo se sintió derrotado sin haber peleado. Minato acababa de convertirlo, sin quererlo, en el guardián de una promesa imposible. El Sannin cerró el puño con furia contenida. En su mente ya se dibujaba el presagio cruel. La promesa lo perseguiría hasta el fin de sus días. El peso de un hombre que confiaba más en él de lo que él mismo se creía capaz de sostener. Minato, ¿por qué siempre me dejas el peso de lo imposible? Preparativos del parto. La instalación secreta estaba envuelta en un silencio ritual. Sellos antiguos cubrían las paredes de piedra, brillando con un resplandor tenue que palpitaba al ritmo de la respiración de Kushina. El aire olía a incienso y metal quemado, mezcla de ceremonia y guerra. Kushina, recostada en el centro del círculo de Fuinjutsu, sudaba a pesar del frío que se filtraba entre las grietas de la roca. De su cuerpo brotaban cadenas carmesí, vibrantes y tensas, que mantenían al Kyuubi prisionero como barrotes temblorosos, capaces de quebrarse con un solo rugido. Cada exhalación entrecortada de la Jinchuriki era más pesada que cualquier bramido de la bestia atrapada. Minato estaba a su lado. Su postura firme parecía transmitir calma, pero sus manos, apenas temblorosas al ajustar el sello protector sobre el vientre de su esposa, lo delataban. Cada gesto preciso era una máscara para ocultar el miedo. Sabía que esa noche no era solo un parto. Era el filo de una espada suspendida sobre la aldea entera. Una de las parteras se inclinó hacia él. «Todo está listo, Hokage-sama». Minato asintió en silencio y entrelazó sus dedos con los de Kushina. Ella, exhausta, lo miró con la terquedad que siempre había amado en ella. Sonrió con un desafío quebrado pero luminoso. «Minato, no te atrevas a poner esa cara de mártir ahora. Si voy a pasar por esto, quiero verte sonreír, ¿me oyes?» El Hokage inspiró hondo y obedeció. Una sonrisa tenue, temblorosa en las comisuras, pero suficiente para sostenerla. Oficina del Sandaime. En la penumbra de su oficina, Hiruzen mantenía la mirada fija en la bola de cristal, donde la escena se desplegaba como un teatro de sombras. A su lado, Jiraiya no podía estar quieto. Caminaba en círculos, murmurando entre dientes, con el ceño surcado de líneas de ansiedad. «Esto no me gusta, viejo», gruñó. «Son demasiados puntos débiles». «Han tomado todas las precauciones», respondió Hiruzen grave. Minato supervisó personalmente los sellos, y Biwako es una médica capaz. Jiraiya golpeó con los nudillos la mesa, sin apartar la vista de la esfera. Las precauciones siempre fallan cuando más se necesitan. Lo sé mejor que nadie. El anciano lo observó de reojo. La inquietud del Sannin era el reflejo exacto de lo que él mismo sentía, aunque no se permitiera mostrarlo. Por un instante, cerró los ojos con un suspiro.
como si quisiera cargar solo con esa duda. «Ahora lo único que podemos hacer», dijo más para sí que para Jiraiya, «es confiar en ellos». Pero la respuesta no calmó al discípulo. En el brillo de la esfera veía a su alumno arrodillado junto a Kushina, sostenido apenas por sellos y cadenas. Y lo único que podía pensar era que otra tragedia estaba a punto de arrancarle lo que más quería. Otra vez, voy a mirar cómo el mundo se rompe frente a mí, sin poder detenerlo. El nacimiento de Naruto. El sello vibraba como un tambor de guerra. El Kyuubi rugía desde lo profundo, forzando las cadenas rojas de Kushina que temblaban como barrotes a punto de quebrarse. Minato, con el sudor resbalando por su frente, presionaba las palmas sobre el círculo de Fuinjutsu, conteniendo la fuga con cada gramo de su voluntad. «Aguanta, Kushina», ordenó, aunque su voz temblaba. Oficina del Sandaime. La bola de cristal proyectaba la escena como un espejo de pesadilla. Jiraiya estaba de pie, el rostro desencajado, las uñas hundiéndose en la madera del escritorio. «Maldición, Minato», escupió impotente. «Déjame entrar, Hiruzen. Podría...» «No», lo interrumpió el anciano, aunque su voz tembló. «Interferir ahora solo empeoraría la situación. Minato sabe lo que hace». «¿Sabe?» Jiraiya se giró, los ojos enrojecidos. «Es un niño cargando a toda la aldea sobre sus hombros, y vos me pedís que me quede mirando». Instalación secreta. Entonces un sonido distinto atravesó la sala. El llanto de un recién nacido, delgado y puro como un destello de vida en medio del caos. Naruto había nacido. Biwako, la partera, sonrió con ternura alzando al pequeño. «La madre debe verlo primero». Colocó al niño en los brazos de Kushina. Ella, exhausta y pálida, dejó escapar una risa rota mientras acariciaba la mejilla diminuta de su hijo. Naruto. Por un instante, la sala se llenó de un silencio distinto. No era miedo, sino amor. Minato lo sintió como un respiro prestado, una grieta en la oscuridad. Pero apenas tuvo tiempo de aferrarse a esa imagen. El sello se agrietaba, las runas parpadeaban con violencia. Con un gesto urgente, tomó a su hijo y lo entregó a Biwako. «Ponlo a salvo. Ahora». La mujer asintió, salió con rapidez, seguida de 2 Aenbo. Minato se volvió hacia su esposa, manos juntas para recomponer el jutsu de contención. «Kushina, resiste un poco más. Voy a cerrar el sello». Entonces el aire se partió. Una figura enmascarada emergió de las sombras, silenciosa y letal. Antes de que nadie pudiera reaccionar, los 2 ANBU restantes se desplomaron con la garganta abierta. Biwako, que apenas había regresado tras dejar al niño en una cámara contigua, cayó con un hilo rojo marcándole el cuello. El silencio posterior fue más brutal que el chasquido de la sangre contra la piedra. La sala se volvió un vacío insoportable cuando el intruso extendió los brazos hacia la cuna improvisada. Naruto,
Envuelto en su manta, lloraba con fuerza. «Demasiado tarde, Hokage», dijo la voz distorsionada tras la máscara. «Esta noche, la bestia será libre». El enmascarado lo alzó con una frialdad mecánica y clavó la mirada en Minato. Minato reaccionó en un destello, el kunai del Hiraishin brillando en su mano. «Aléjate del Jinchuriki, o tu hijo muere ahora mismo». En la oficina del Hokage, la bola de cristal chisporroteó. La imagen fragmentándose en destellos de sangre y cadenas rotas. Jiraiya se inclinó sobre el orbe, con la garganta seca. «Viejo, la transmisión se corta». Hiruzen entornó los ojos y encendió su pipa con un gesto automático, como si el humo pudiera darle calma. «Alguien está bloqueando nuestra visión. Mantente alerta». El enmascarado arrojó al niño al aire con crueldad calculada. Un kunai ya brillaba en su mano, dispuesto a atravesar el cuerpo diminuto antes de que tocara el suelo. Minato desapareció en un destello dorado. En un parpadeo, sostuvo a Naruto en sus brazos, pero la sonrisa de alivio se desmoronó al sentir el calor de la manta. «Sellos explosivos». Sin opción, se teletransportó de inmediato, alejando la trampa del lugar. Pero al hacerlo, dejó atrás a Kushina, encadenada, exhausta, sola frente al enemigo. El enmascarado giró hacia ella. El Kyuubi vuelve a ser libre. Las cadenas de Kushina se estremecieron, cediendo bajo la presión del extraño. Kushina gritó, aferrándose al niño que ya no estaba, al amor que se le escurría con la fuerza. El horror se desplegaba en la sala. El parto había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Las cadenas carmesí se desgarraron como nervios arrancados, y con ellas se quebró el aliento de Kushina. Su grito fue ahogado por el rugido que brotó desde sus entrañas. La bestia emergió entre estrépito y llamas. Sus ojos carmesí se abrieron bajo el brillo hipnótico del Sharingan, como si incluso el odio necesitara un amo. Minato apareció de nuevo, con Naruto en brazos, justo a tiempo para arrancar a Kushina de las garras del zorro. Los teletransportó lejos, depositándolos juntos sobre la hierba húmeda de la noche. Kushina jadeaba apenas, pero sus dedos temblorosos buscaron a su hijo y se aferraron a su piel tibia, negándose a soltarlo. El rugido del Kyuubi quebró el cielo. Oficina del Sandaime. El rugido del Kyuubi resonó como un presagio de muerte. Jiraiya apretó los puños hasta lastimarse. Otra vez, condenado a mirar cómo se destruye todo lo que ama. La tierra tembló cuando su cuerpo colosal fue invocado en el corazón de Konoha. Casas enteras volaron en astillas. Las murallas, orgullosas guardianas de la aldea, se resquebrajaron como papel bajo el viento. El nacimiento de Naruto se vio eclipsado por otro nacimiento, el del odio en carne y chakra, liberado sobre la aldea. Hiruzen y Jiraiya. La esfera se apagó por completo, y lo que antes era visión remota, ahora se volvió realidad directa. El rugido del Kyuubi estremeció los cimientos de la oficina.
Hiruzen se levantó de golpe, el rostro surcado de arrugas de furia. «Moviliza los Zanbu. Toda la aldea en defensa». Jiraiya ya corría hacia la salida. «Voy al frente». El viejo lo sujetó un instante por el hombro. «No pierdas la cabeza. Si Minato combate, debemos cubrir lo que él no pueda». Poco después, ambos estaban en las calles. Jiraiya invocó sapos gigantes que interpusieron sus cuerpos frente a las llamaradas del zorro. Hiruzen encabezaba escuadras de shinobi, firme como un árbol viejo en mitad de la tormenta. Pero en cada paso, en cada choque, la misma pregunta los devoraba. ¿Dónde está Minato? En otro punto de la aldea, luz y sombra se trenzaban a una velocidad imposible. Kunai contra cadenas etéreas, Hiraishin contra Kamui. Un duelo donde incluso el tiempo parecía titubear. Minato, en un destello, colocó su sello sobre el cuerpo del intruso y le arrebató el control del Kyuubi. El enmascarado retrocedió, la máscara resquebrajada, antes de desvanecerse en el vacío. Pero el daño ya estaba hecho. El Kyuubi rugía sin cadenas, libre en el corazón de Konoha. Las afueras de Konoha eran un cementerio abierto. La tierra estaba hendida por garras titánicas, los bosques reducidos a brasas, y en el aire flotaba un hedor espeso a humo y sangre. En medio de esa devastación, el Kyuubi se alzaba como una montaña viva, su pelaje rojo ya libre de la luz hipnótica del Sharingan que lo sometía. Un destello dorado atravesó el campo arrasado. Minato apareció sobre el lomo de Gamabunta, el jefe sapo invocado. El gigantesco anfibio apretó la pipa entre sus labios y masculló con gravedad. «Maldito engendro. Hace tiempo que no peleaba contra algo que me supera en tamaño». «No necesito que lo derrotes», respondió Minato, la voz firme aunque sus manos delataban un leve temblor. «Solo conténlo». Gamabunta asintió con un bufido. Su espada colosal descendió contra una de las patas del zorro, hundiéndose en la tierra ardiente. El Kyuubi rugió, un rugido que no fue sonido, sino odio hecho vibración, quebrando el aire como si la noche misma se desgarrara. Minato no se permitió dudar. En un parpadeo de sellos, activó el Hiraishin. El coloso fue arrancado del corazón de Konoha, trasladado a la soledad de las llanuras devastadas, un terreno abierto donde el sacrificio podría cumplirse sin arrastrar más vidas. En el mismo movimiento, Minato apareció a unos metros de distancia con Kushina y Naruto, ambos envueltos en un fulgor dorado. Depositar a su esposa moribunda y a su hijo en el lugar del sellado le arrancó más fuerza que cualquier jutsu, pero sabía que allí, lejos de la aldea, el destino de todos se decidiría. A lo lejos, en el borde de la muralla derruida, Jiraiya observaba. Sus ojos seguían el destello del Hiraishin como si fuese lo único que aún contenía esperanza. El aliento se le agitaba, su instinto lo empujaba a lanzarse al combate, pero la barrera erigida por Minato lo mantenía fuera. Mordió su labio hasta sangrar, con rabia contenida. Otra vez, solo puedo mirar.
Otra vez lo estoy perdiendo. En el centro de la aldea herida, Hiruzen todavía comandaba a los Amnebu y organizaba las defensas, sin saber que el desenlace verdadero se había trasladado más allá de sus murallas. El Kyuubi, ahora sostenido apenas por las cadenas de Kushina y el peso de Gamabunta, se revolvía como un cataclismo viviente, un huracán de chakra oscuro. Y en medio de ese infierno, Minato se preparaba para tomar la decisión que sellaría el destino de todos. El plan del sello. El viento ardía en la llanura devastada. El Kyuubi se retorcía entre las cadenas rojas que aún surgían del cuerpo moribundo de Kushina, aunque cada eslabón temblaba como si fuera a quebrarse en cualquier instante. Su respiración era un jadeo entrecortado y la sangre le manchaba los labios. Minato. Su voz era apenas un susurro, pero cargaba toda la obstinación de una Uzumaki. Déjame morir con la bestia. Si acabo aquí, al menos Naruto no cargará con esta maldición. Minato la miró, y en sus ojos no había dureza, sino la serenidad cruel de alguien que ya había tomado su decisión. Se arrodilló a su lado, trazando sellos con una calma imposible en medio del infierno. No, Kushina. No podemos alterar el flujo de la naturaleza matando al Kyuubi. Es odio hecho carne, y aunque lo destruyamos, ese odio volverá a nacer en otro lugar, en otra forma. Gamabunta, con la espada clavada hasta el filo en la tierra para sujetar a la bestia, gruñó con esfuerzo, las patas hundiéndose en el suelo. «Dense prisa, Minato. No puedo contener a este demonio mucho tiempo más». Minato asintió con gravedad, volviendo la mirada a su esposa. «Si los sellos solo en mí, desaparecerá conmigo, y Naruto quedará vacío, huérfano de todo lo que somos. Naruto necesita una parte de ti y una parte de mí. No crecerá como un recipiente, crecerá con nuestra voluntad latiendo en su interior». Kushina lo observó con los ojos enrojecidos por lágrimas y fiebre. Él tomó su mano aferrándose a la poca vida que aún vibraba en ella. Las runas del Shiki Fujin comenzaron a arder en el suelo. Detrás de Minato, el espectro del dios de la muerte emergió lentamente. Una silueta sin rostro, con la mirada vacía y el estómago abierto como un pozo sin retorno. El aire se volvió pesado y hasta el rugido del Kyuubi se silenció un instante, como si incluso la bestia reconociera la presencia de aquella entidad. Kushina cerró los ojos y las cadenas vibraron una vez más, resistiendo aunque el dolor la desangrara. Entre la agonía alcanzó a sonreír con amargura. «Siempre fuiste un Hokage testarudo», susurró, «y yo, demasiado terca para dejarte solo en esto». Minato acarició la mejilla de su esposa por última vez. En ese gesto había más amor que en 1000 palabras. Frente a ellos, el Kyuubi rugió, consciente de que la prisión se cerraba inexorablemente sobre su poder. La barrera ardía como un muro de fuego invisible. Jiraiya descargaba sus puños una y otra vez contra ella, el chakra chisporroteando en sus manos. Nada. El sello
no cedía ni un palmo. «Minato, maldito mocoso testarudo», rugió con la garganta desgarrada. «Déjame entrar, déjame estar ahí». Del otro lado, apenas distinguía las siluetas. Kushina encadenada, Minato rodeado de runas incandescentes, y el Kyuubi agitándose como un cataclismo enjaulado. El espectáculo era una pintura de pesadilla, y él, reducido a un espectador, golpeó la barrera hasta sangrarse los nudillos. Las lágrimas ardientes le nublaban la vista. Otra vez, condenado a mirar cómo mueren los que amo. Nagato, Yahiko, Konan, los dejé solos y se hundieron en la oscuridad. Ni siquiera pude detener a Orochimaru cuando abandonó todo lo que nos unía. Y ahora vos, Minato, vos y Kushina, y ese niño que ni siquiera ha aprendido a respirar el mundo, volvió a cargar chakra en sus manos y embistió contra el muro invisible sin éxito. A lo lejos alcanzó a ver la sombra colosal de Gamabunta forcejeando con la bestia, espada clavada como ancla en la tierra. La rabia lo desbordó. «Viejo sapo testarudo», vociferó. «¿Vas a ayudar solo a Minato y dejarme afuera como si no importara? Podrías romper esa barrera desde dentro de un salto». Gamabunta giró apenas la cabeza, sin soltar el agarre que contenía al Kyuubi. «Este no es tu combate, Jiraiya», gruñó. «El mocoso me pidió que lo ayudara a sostener al demonio, no a quebrar sus sellos. Si quieres descargar tu ira, hazlo contra el destino, no contra mí». Jiraiya apretó los dientes hasta casi partirlos. El reproche del sapo era verdad y puñalada al mismo tiempo. Un grito brotó de su pecho, mezcla de furia y desconsuelo, tan desgarrador que los ANBU cercanos apartaron la mirada. Era el rugido de un hombre que sabía, con certeza cruel, que estaba repitiendo su destino. Fracasar donde más importaba. Al otro lado de la barrera, el sello del Shiki Fujin ardía más fuerte. La silueta del dios de la muerte se alzaba con su mueca vacía, y el aire se volvió espeso, irrespirable. Jiraiya apoyó la frente contra el muro invisible, sin fuerzas para otro golpe. Su voz quebrada apenas fue un murmullo. «Sensei, ¿por qué siempre soy yo el que sobrevive para mirar la tragedia?» Pero no hubo respuesta. Solo el rugido del Kyuubi, que se revolvía con furia creciente, y el eco implacable de su impotencia. El sello del Shiki Fujin ya había devorado gran parte de la mitad de chakra del Kyuubi. La colosal bestia se encogía, su carne tensándose como si se negara a aceptar el vacío que la devoraba. El aire ardía con el rugido de su furia. Los ojos carmesí se fijaron en el bebé envuelto en mantas, llorando con la inocencia de quien aún no conoce el horror. El zorro comprendió. Iban a encadenarlo de nuevo, a sepultarlo en un cuerpo frágil de carne y hueso. Un recipiente que ni siquiera sabía caminar. La rabia se transformó en instinto. El Kyuubi levantó una garra del tamaño de una montaña y la descargó con la fuerza de un cataclismo. Un golpe tan veloz que parecía imposible detener.
No era solo un ataque, era el odio ciego intentando devorar el futuro mismo. ¡No! La voz de Kakashi retumbó al llegar, palideciendo ante la visión. Jiraiya, desde la barrera, lanzó un alarido desgarrador, sus uñas arañando la superficie invisible. Pero Minato y Kushina ya se habían movido. Él en un destello dorado, ella con las últimas cadenas que le quedaban en el alma. Se interpusieron juntos, cuerpo contra cuerpo, como si su carne pudiera ser muralla. La garra atravesó el aire y los atravesó a ellos. Un crujido sordo, un chorro de sangre. Dos cuerpos sosteniendo con sus pechos la embestida de un dios del odio. El bebé lloró con más fuerza, protegido bajo la sombra de sus padres. Minato apretó los dientes, clavando la mirada en la bestia. «Jamás tocarás a nuestro hijo», Kushina jadeó, pero aún alcanzó a sonreír. Su sangre caía sobre la manta de Naruto, tiñéndola de rojo. Era el precio final. 2 vidas ofrendadas para que una, apenas comenzada, pudiera tener un futuro. El aire estaba saturado de humo y sangre. El Kyuubi, debilitado por el Shiki Fujin, bramaba con furia impotente, pero ya estaba encadenado al destino que Minato le había impuesto. Los cuerpos del Hokage y Kushina temblaban bajo la garra atravesada, aún firmes, protegiendo al bebé que lloraba entre ellos. Minato levantó la vista. Del otro lado de la barrera, Jiraiya descargaba golpes y gritos, incapaz de avanzar un solo paso. Con la voz quebrada pero aún firme, Minato habló. «Sensei, si algún día él te busca, no lo entrenes como arma. Muéstrale el camino». «¡Minato!», rugió Jiraiya, golpeando la barrera con desesperación. «Enséñale a no temer a su propia oscuridad», continuó el Hokage, ignorando la sangre que ya le cubría la boca. «Porque será esa oscuridad la que intente devorarlo cada día». Las palabras atravesaron al Sannin como hierro al rojo. Eran una orden, una súplica y una condena que lo ataba para siempre al destino del niño. Kushina, jadeando, volvió la cabeza hacia Naruto. El niño lloraba, ajeno a la magnitud del sacrificio que se consumaba a su alrededor. Ella sonrió débilmente, acariciando con sus dedos temblorosos la mejilla húmeda de su hijo. «Naruto, escucha bien, aunque nunca recuerdes mi voz. No dejes que el odio te consuma. No dejes que la soledad te convierta en vacío. Ama aunque te duela. Ríe aunque el mundo te odie. Y nunca olvides que, aunque muera aquí, siempre te amé más que a nada en este mundo». Una tos de sangre la interrumpió, pero aún así susurró. «Sé fuerte, no para vencer, sino para proteger». En ese instante, Hiruzen llegó, flanqueado por Anbu. Se detuvo petrificado al ver la escena. El Kyuubi encadenado, Minato y Kushina atravesados, y el recién nacido protegido entre ellos. El anciano Hokage pareció envejecer 10 años en un segundo. Los ojos de Minato se encontraron con los suyos. Tercer Hokage.
Cuida de él. Haz que esta aldea lo vea como héroe. Hiruzen bajó la cabeza, incapaz de prometer lo que en su interior dudaba cumplir. Las runas del Hake no Fuin, el sello de los 8 trigramas, ardieron en el vientre del niño. El Kyuubi fue absorbido, su chakra desmembrado, sellado a la fuerza dentro del cuerpo demasiado frágil de Naruto. Antes de caer, Minato selló la llave del sello en el pergamino de los sapos, confiando a Fukasaku y al monte Myoboku la custodia de ese secreto. Él y Kushina exhalaron juntos, como si hubieran sostenido la misma respiración. Finalmente se dejaron caer, aún unidos por la garra que los atravesaba y por el hijo que habían protegido. El llanto de Naruto quedó suspendido en la noche, único testigo de que, en medio de la muerte, todavía había vida. El sello final se cerró con un chasquido seco, como un portazo en la eternidad. Las runas del Hake no Fuin brillaron en el abdomen del niño, y el chakra del Kyuubi se desvaneció en un rugido sofocado, atrapado en un cuerpo demasiado pequeño para contener tanto odio. El dios de la muerte desapareció, saciado. Con él también se extinguió la vida del cuarto Hokage. Minato se desplomó junto a Kushina. Sus cuerpos quedaron aún atravesados por la garra inmóvil del Kyuubi, que empezaba a disolverse en un torbellino de chakra. Unidos en la herida, unidos en la entrega. Naruto lloraba entre ellos, su llanto más agudo que el rugido de la bestia que acababa de ser encadenada. Un grito que no pedía gloria ni destino, solo el calor que acababa de perder para siempre. Gamabunta. El jefe sapo, al sentir que el sello se había consumado, retiró su espada del suelo y dio un salto hacia atrás. El movimiento quebró la barrera que Minato había erigido, como si el mismo pacto que los había atado se disolviera al cumplirse la ofrenda. Jiraiya irrumpió en la llanura arrasada. Cayó de rodillas al ver los cuerpos de Minato y Kushina, con el niño ensangrentado entre ellos. Golpeó el suelo una y otra vez hasta que la sangre cubrió sus nudillos. «¡Malditos! ¡Malditos sean todos los dioses!», gritó con la voz rota. Las lágrimas surcaron su rostro, y en su pecho solo cabía una certeza cruel. Había fallado otra vez. El Sandaime llegó acompañado de Anbeu. Se detuvo al ver la escena, y por un instante todo el peso de la guerra se concentró sobre sus hombros. Su rostro se endureció como piedra, pero en sus ojos apenas un destello de dolor asomó antes de apagarse. Se inclinó y recogió al niño ensangrentado. El sello aún palpitaba en su vientre, irradiando un calor extraño. Naruto lloraba sin consuelo. «A partir de hoy», murmuró Hiruzen, más para sí mismo que para los demás, «este niño cargará con el destino del mundo». La mirada de la historia se elevó sobre la escena. 2 cuerpos tendidos, un bebé entre ellos, y alrededor la devastación de una guerra interminable. No había vítores ni héroes, solo silencio, humo y cenizas.
Ese llanto no era el grito de un héroe. Era el llanto de un niño condenado, desde su primer respiro, a cargar con la oscuridad de todo un mundo. Gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Tu tiempo y atención son lo más valioso, y que lo compartas con nosotros significa mucho. Si este material te gustó, te invito a apoyarlo con un me gusta, suscribirte y, sobre todo, difundirlo. Cada comentario, cada recomendación ayuda a que esta comunidad crezca y nos permite seguir creando nuevas historias y subiendo nuevos capítulos. Porque aquí no solo contamos batallas, exploramos mundos, sombras y caminos que hablan del alma. Nos vemos en el próximo capítulo.